Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Chesnevar y en el día de hoy vamos a analizar en este nuevo módulo de teoría de la computabilidad algunos conceptos vinculados a propiedades de lenguajes libres de contexto. Para comenzar entonces este nuevo módulo tenemos que tener en cuenta de que en los módulos precedentes ya hemos introducido la noción de lenguaje libre de contexto, así como el autómata que lo caracteriza, ¿sí? El autómata a pila y en su versión más extendida el autómata a pila no determinista. Vamos entonces a analizar en este contexto, ¿sí?, cómo es que se relacionan los lenguajes libres de contexto con los lenguajes regulares. En particular, notemos, si observamos este dibujo que tenemos en pantalla, que los lenguajes en general pueden pensarse como esta clase que aparece representada en este conjunto y los lenguajes libres de contexto son un subconjunto dentro de esa clase. Dentro del conjunto de lenguajes, ¿sí?, del conjunto de la clase de todos los lenguajes posibles, tenemos a los lenguajes regulares, que son aquellos que hemos estudiado en profundidad en la materia lenguajes formales y autómatas. Nosotros sabemos que para los lenguajes regulares contamos con dos herramientas, ¿sí?, que son las gramáticas regulares y los autómatas finitos. Ambas herramientas son equivalentes entre sí, y en particular los autómatas finitos, ¿sí?, son una máquina abstracta que permite justamente capturar el conjunto de todos los lenguajes regulares a través de la conformación de autómatas finitos, usando estados, arcos y demás, ¿sí?, lo que ya conocemos. Ahora bien, ¿dónde ubicamos a los lenguajes libres de contexto? Por un lado tenemos las gramáticas libres de contexto, ¿sí?, que justamente lo que hacen es representar la clase de todos los lenguajes libres de contexto, pero que tienen su contraparte en su versión de máquina formal en los autómatas a pilas no deterministas. Notemos también que estos autómatas a pila no deterministas son equivalentes en su poder expresivo, ¿sí?, a la clase de los lenguajes libres de contexto y, por supuesto, son equivalentes con las gramáticas libres de contexto. Toda gramática libre de contexto puede ser expresada por un autómata pila no determinista y viceversa. Esto también nos lleva a pensar en este dibujo que tenemos acá, ¿sí? Por un lado tenemos la clase de todos los lenguajes, por otro lado tenemos la clase de todos los autómatas que podemos llegar a definir. Si pensamos entonces en la clase de los lenguajes regulares, encontramos que los autómatas finitos son su representación a través de máquinas abstractas, ¿sí?, a través de autómatas. Y si pensamos ahora en los lenguajes libres de contexto, que son un superconjunto de la clase de lenguajes regulares, ¿sí?, lo que notamos es que los autómatas finitos extendidos con una pila de datos, ¿sí?, y agregando no determinismo, conforman la clase de autómatas a pila no deterministas que justamente son equivalentes en poder de representación, en poder de cómputo, a la clase de los lenguajes libres de contexto. O sea que este dibujo de alguna manera nos representa cómo se da la situación de equivalencia entre clases de lenguajes y clases de máquinas. En particular en este módulo, en esta primera parte, nos vamos a orientar en el estudio de propiedades de clausura, ¿sí? Recordemos brevemente que en el caso de los lenguajes regulares, nosotros contábamos con ciertas propiedades de clausura que vamos a enunciar brevemente aquí, ¿sí? Si teníamos dos lenguajes regulares, L1 y L2, ¿sí?, hay ciertas operaciones que yo puedo realizar sobre ellos, ¿sí?, que redundan en nuevos lenguajes regulares. Concatenando dos lenguajes regulares obtengo un lenguaje regular, uniendo dos lenguajes regulares obtengo un lenguaje regular, intersectando dos lenguajes regulares obtengo un lenguaje regular y así sucesivamente. Cabe entonces hacerse la pregunta, ¿qué sucede cuando yo tomo dos lenguajes libres de contexto y realizo alguna operación con ellos? O si tomo un lenguaje libre de contexto y un lenguaje regular, ¿sí?, ¿qué es lo que voy a obtener? Entonces, en este módulo vamos a abordar algunas de esas preguntas y sus respuestas, ¿sí? Entonces, lo que aparece en la parte inferior de la pantalla me remite un poco a cuál es la situación, ¿sí?, en general para los lenguajes regulares. Podemos asegurar que ellos son cerrados, bajo unión, concatenación, estrella de Kleene, complemento e intersección, ¿sí? Notemos también que estos son propiedades que hemos estudiado en la materia de lenguajes formales y autómatas y que aquí estamos simplemente repasando para poner en contexto. El objetivo que perseguimos ahora es ¿qué propiedades habrá en los lenguajes libres de contexto?
Entonces lo que vamos a enunciar primeramente son ciertas propiedades de clausura, ¿sí? Que son análogas a las ya existentes para lenguajes regulares, excepto, ¿sí? Vamos a hacer la salvedad, de que los lenguajes libres de contexto no son cerrados cuando realizamos la intersección, si no podemos garantizar que la intersección de dos lenguajes libres de contexto me va a dar un lenguaje libre de contexto, ni a considerar el complemento. Vamos a plantear entonces un teorema que me enuncia que los lenguajes libres de contexto son cerrados cuando yo realizo las operaciones de reflexión, unión, concatenación, estrella de Kleene e intersección con un lenguaje regular. No vamos a analizar todas esas propiedades, sino que nos vamos a centrar particularmente, ¿sí? En las operaciones de unión, concatenación y algunas que vamos a presentar después, básicamente porque son de carácter constructivo y nos ayudan a resolver ejercicios de la parte práctica, ¿sí? Que después, durante la parte práctica de la asignatura, van a poder ver, ¿no? Van a poder realizar. Entonces, para entender básicamente las propiedades de clausura en el caso de la unión y la concatenación, vamos a hacer referencia a un ejemplo, ¿sí? Primeramente para después dar una demostración más formal de por qué la propiedad se cumple. Imaginen por un momento que tenemos una gramática verde y una gramática naranja. La gramática verde se llama G1, la gramática naranja se llama G2, cada una de ellas caracterizadas por sus elementos no terminales, terminales, símbolo de arranque y reglas de producción, tanto para la gramática verde como para la gramática naranja. Entonces, ¿qué sucede en esta situación? Desde el símbolo de arranque S1 de la gramática verde, yo obtengo todas las cadenas asociadas a la gramática G1, mi gramática verde. Análogamente, desde el símbolo S2, obtengo todas las cadenas asociadas a mi gramática G2. Si yo estoy buscando una nueva gramática que genere la unión de estos lenguajes, tiene que ser capaz de generar todas las cadenas que aparecen en G1, ¿sí? Y también todas las cadenas que aparecen en G2. ¿Sí? Eso me va a representar que la gramática nueva que estoy tratando de construir representa el lenguaje asociado a G1 unido al lenguaje asociado a G2. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿cómo puedo yo construir esa gramática? Vamos a plantear un pequeño ejemplo para ilustrar esta situación, ¿sí? Tomemos por caso una gramática G1, que es la que aparece aquí, y una gramática G2, que es la que aparece aquí. Notemos que mi gramática G1 tiene un único no terminal, S1, ¿sí? Lo mismo pasa con G2. S1 es el símbolo de arranque, S2 es el símbolo de arranque para cada una de las gramáticas. La gramática G1 utiliza ciertos terminales, la gramática G2 usa otros. Las reglas de producción de G1 permiten generar secuencias en las cuales tenemos letras A, letras B balanceadas y en algún momento rompemos esa recursión de formar secuencias, reglas recursivas que forman secuencias, a través de la incorporación de un signo pesos, ¿sí? Y la gramática G2 lo único que hace es generar secuencias de una cantidad impar de letras C, ¿sí? Utilizando una estrategia similar. Ahora yo quiero armar una gramática G que me genere el lenguaje asociado a G1 unido al lenguaje asociado a G2. Entonces lo que estoy buscando es una nueva gramática violeta, ¿sí? Que va a tener sus no terminales, sus símbolos de arranque y sus reglas de producción, como vemos acá. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, y primeramente vamos a pensar que los no terminales de la gramática violeta van a ser esencialmente los no terminales que teníamos en la gramática verde y naranja, ¿sí? Unidos a ese nuevo símbolo S de arranque que voy a necesitar. Los terminales van a ser los terminales verdes y los terminales naranjas. Voy a usar los símbolos que usaba en la gramática verde y los símbolos que usaba en la gramática naranja. Y las reglas de producción, y esta es la parte más delicada de alguna manera, la más interesante, van a ser todas las reglas que tenía para mi gramática verde y mi gramática naranja, más un nuevo conjunto de reglas de producción que me permiten lograr la posibilidad o bien de generar cadenas de la gramática verde o bien generar cadenas de la gramática naranja. ¿Y cómo capturamos eso en este conjunto? Bueno, tenemos la regla de S derivo S1 o de S derivo S2. Gráficamente, ¿sí? Lo podemos pensar de esta manera. Lo que estamos logrando a partir de este conjuntito de dos reglas es que podemos derivar desde S todas las cadenas asociadas a la gramática naranja y todas las cadenas asociadas a la gramática verde. Por lo tanto, desde S
podemos obtener tanto cadenas de C1 asociadas a G1 como a G2. Vamos a analizar esto mismo ahora de una manera más formal, ¿sí? Nos vamos a detener en el mismo razonamiento, pero formalizándolo en mayor nivel de detalle. Sean dos gramáticas G1 y G2, ¿sí? Verde y naranja, dos gramáticas libres de contexto. Y yo voy a poder asumir, esto en matemáticas muchas veces se hace, ¿sí? Que el conjunto de no terminales verdes es distinto al conjunto de no terminales naranjas. ¿Por qué hacemos esa suposición? Bueno, porque básicamente si hubiera símbolos no terminales en común, las reglas se podrían llegar a confundir entre sí. ¿Sí? Imaginemos que tenemos un no terminal que se llama R en la gramática verde y en la gramática naranja. ¿Cómo sabemos si una regla se refiere al R verde o al R naranja? Entonces, lo que vamos a pensar es que cada no terminal se llama de una manera diferente, ¿sí? De hecho, si hubiera un mismo R en dos gramáticas, podríamos ponerle a uno, ¿sí? R verde y R naranja, y con eso tendríamos dos nombres distintos. Quiero probar entonces que la unión de los lenguajes correspondientes a G1 y correspondientes a G2 es libre de contexto, ¿sí? Y vamos a armar la gramática violeta G, ¿sí? Que representa esa unión. Voy a tener un nuevo no terminal llamado S, ¿sí? Y voy a tener en cuenta la salvedad de que S no va a pertenecer ni a los no terminales de la gramática verde ni a los no terminales de la gramática naranja. De vuelta, me tengo que asegurar de que ese símbolo S no está ya usado de alguna manera. Y defino entonces mi gramática violeta. Y dentro de esa gramática violeta, ¿sí? Voy a tener la consideración siguiente. Vamos a tener un conjunto de no terminales, ¿sí? Como anunciamos acá, verdes, naranjas y el nuevo símbolo S que estamos introduciendo. Los terminales van a ser el conjunto de terminales verdes unidos al conjunto de terminales de la gramática naranja. Y las reglas de producción, al igual que mencionamos en el ejemplo, van a ser todas las reglas verdes, todas las reglas naranjas, unidas a las dos reglas que me permiten generar o bien cadenas verdes o bien cadenas naranjas. La parte final de la demostración, ¿sí? De que justamente adoptando esta estrategia derivamos las cadenas que pertenecen a la unión del lenguaje asociado a G1 y el lenguaje asociado a G2, se realiza por doble inclusión de alguna manera o por una concatenación de sí y solo sí. Primeramente vamos a analizar el caso de ¿qué sucede con la regla borradora? ¿Sí? La regla borradora es aquella que nos permite derivar la cadena vacía. Ahora, ¿qué pasa si la gramática G1 tenía una regla para generar cadena vacía? La gramática G2 también tenía una regla. Vamos a tener dos reglas borradoras que estamos incluyendo, ¿sí? Porque estamos haciendo esta unión que está acá. Para que las cosas queden prolijas, lo que vamos a suponer es que la regla borradora que debe arrancar, ¿sí? En el símbolo S nuevo que estamos introduciendo, ¿sí? Vamos a eliminar estas reglas, ¿sí? que derivan la cadena vacía, ya sea asociadas a la gramática verde o a la naranja, y vamos a añadir únicamente derivar desde el símbolo violeta S la cadena vacía, en el caso de que la cadena vacía pertenezca a la gramática 1 o a la gramática 2. Y en consecuencia, si hacemos este pequeño cambio cosmético, que es igualmente importante, ¿sí? Porque permite derivar la cadena vacía, vamos a asegurar que la gramática 1, ¿sí? El lenguaje de la gramática 1 unido al lenguaje de la gramática 2, me deriva el lenguaje asociado a la gramática G violeta. Vamos a poder asegurar que eso así sucede, ya que desde el símbolo de arranque S estoy derivando S1 y desde el símbolo de arranque S también estoy derivando S2. En consecuencia, cuando yo desde el símbolo de arranque S, usando las reglas de la gramática G en 0 más pasos, derivo una cierta cadena omega, ¿sí? Con esa cadena omega formada por terminales que pertenecen, ¿sí? Al conjunto de terminales de la gramática verde, unido al conjunto de terminales de la gramática naranja, ¿sí? En 0 más cantidad, eso va a ser posible, es decir, todo esto que estamos escribiendo acá va a ser posible si y solo si sucede alguna de las dos situaciones siguientes. Desde S1, usando 0 más reglas de la gramática G, derivo omega, o bien desde S2, usando 0 más veces reglas de la gramática G, derivo omega. ¿Sí? Pero como G1 y G2, ¿sí? Tienen no terminales disjuntos, es decir, no hay no terminales en común, S va a derivar
S va a derivar a través de las reglas de G, la cadena omega, si solo si, desde S1, a través de las reglas de la gramática verde estoy derivando omega, o voy a poder afirmar también que desde S voy a derivar la cadena omega, si solo si, desde S2, a través de las reglas de la gramática G2, de la gramática naranja, que es esta que tenemos acá, podemos derivar omega, ¿sí? En consecuencia, o la derivamos a partir de la gramática verde, o la derivamos a partir de la gramática naranja, que corresponde justamente al concepto de unión, ¿sí? Que es lo que estamos queriendo demostrar. Por supuesto, al momento de tener que rendir el examen final, no es necesario que uno recuerde exactamente esta secuencia de pasos, pero sí el estilo de razonamiento. Lo pueden escribir con palabras ligeramente diferentes, pero lo que hay que mostrar es que justamente una cadena la estoy pudiendo derivar, ¿sí?, a partir de una demostración, un esquema de demostración que involucra doble inclusión, ¿sí?, o una secuencia de sí, solo sí, ¿sí? La demostración no es matemáticamente a un nivel puro de detalle, pero sí es lo que se conoce como un esquema de demostración. Ahora vamos a considerar el caso de dos gramáticas, ¿sí?, la propiedad de concatenación, y vamos a considerar nuevamente una gramática verde y una gramática naranja. Y vamos a repetir nuestro esquema de razonamiento, ¿sí? Ahora abordamos el problema de concatenar dos gramáticas, verde y naranja. Entonces yo estoy buscando, estamos en una situación muy parecida a la de antes, lo que cambia es que en lugar de la unión, estamos buscando la concatenación. Puedo construir una gramática, ¿sí?, que genere la concatenación de G1 seguida por G2. Estamos tratando de armar entonces una gramática que genere una cadena cualquiera de G1 concatenada con una cadena cualquiera de G2. Para pensar esto en mayor nivel de detalle, podemos también abordar un ejemplo. Tomamos una gramática verde G1, una gramática naranja G2, por ejemplo, ¿sí?, estas gramáticas que aparecen aquí, verde y naranja. Yo quiero definir G, una G nueva, ¿sí?, que me genere la concatenación de la gramática verde con la gramática naranja. O sea que en definitiva lo que estoy buscando hacer es una gramática violeta, y lo que voy a tener son no terminales, ¿sí?, que aparecen en la gramática verde y en la gramática naranja, más un no terminal nuevo, los terminales de la gramática verde y la gramática naranja, ¿sí?, y un conjunto de reglas de producción que van a ser las reglas de producción verdes, las reglas de producción naranjas, unidos a una nueva regla que es esta que está acá. Esta regla, fíjense que es libre de contexto, ¿sí?, es decir, del lado izquierdo tiene un único no terminal y del lado derecho tiene una secuencia de dos no terminales. ¿Pero qué me está permitiendo hacer? Me está permitiendo derivar todas las cosas que yo pueda obtener a partir del símbolo S1 concatenado con todas las cosas que pueda obtener a partir del símbolo S2. O sea que esquemáticamente, si hacemos un árbol de derivación, lo que obtenemos es esta situación. Lo que estoy teniendo es que desde mi símbolo S de arranque, ¿sí?, voy a derivar en un primer paso S1, S2. Desde S1 puedo derivar lo que yo quiera, desde S2 puedo derivar lo que yo quiera, y en consecuencia lo que voy a obtener va a ser una cadenita correspondiente a la gramática G1 concatenada con otra cadenita correspondiente a la gramática G2. Si queremos mostrar esto entonces en mayor detalle, podemos recurrir otra vez a un esquema similar al pasado, ¿sí?, al que presentamos anteriormente. No vamos a mencionar cada elemento de la misma manera, no vamos a repetirlo con el mismo énfasis. Notemos otra vez que yo estoy teniendo conjunto disjuntos, ¿sí?, de no terminales. Ahora lo que quiero armar es mi gramática violeta, ¿sí?, pero la forma en que la armo es diferente, ligeramente diferente a que lo hacíamos antes, porque lo que uso es esta regla que me dice de S derivo S1, ¿sí?, concatenado con S2, y a partir de ahí estoy derivando todas las concatenaciones posibles de cadenitas verdes con cadenitas naranjas. Vamos a analizar ahora entonces qué sucede con la regla borradora. ¿Qué pasa si yo tenía una regla que derivaba cadena vacía? ¿Sí?, que derivaba cadena vacía en la gramática verde o derivaba cadena vacía en la gramática naranja. En este caso el análisis es un poquitito más complejo que en el caso anterior, ¿sí?, porque fíjense qué es lo que pasa. Si yo tenía una regla borradora en la gramática verde, ¿sí?, lo que estoy queriendo decir es que puedo derivar cadenas en las cuales la parte verde sea vacía y únicamente haya componentes naranjas, ¿sí? Por lo tanto, voy a sustituir esta regla que me decía derivás cadenas vacías de la gramática verde
por un agregado que me dice, puedes derivar cadenas formadas únicamente por parte naranja. Análogamente, si tenía la regla borradora para la gramática naranja, ¿sí? Voy a reemplazar esa regla que me dice derivás cadena vacía del símbolo de arranque de la gramática naranja por decir, podés derivar también cadenas formadas únicamente por elementos de la gramática verde, de G1. ¿Y qué pasa si había una regla borradora en cada una de las gramáticas? En ese caso, elimino ambas reglas del conjunto P, ¿sí? Agrego la posibilidad de decir derivo cadenas verdes, derivo cadenas naranjas solitas y también derivo la cadena vacía, ¿sí? Es decir que con estas reglas nuevas lo que estoy asegurando es que de alguna manera la única forma de derivar cadena vacía es siempre del símbolo violeta de arranque, del símbolo S. Finalmente, hacemos nuestro esquema de demostración por doble inclusión, ¿sí? Por secuencia de sí, solo sí. Se omega una cadena de la gramática violeta, si desde el símbolo inicial S a través de 0 más pasos yo derivo omega, ¿sí? Es decir, desde S usando la gramática G aplico un paso y derivo S1 y S2, y de ahí en 0 más pasos llego a mi cadena omega. Si se da esa situación, eso va a pasar, ¿sí? Si solo si desde S1 a S2 en 0 más pasos llevo omega, y eso es equivalente o se da si solo si, desde el símbolo S1 con reglas de la gramática G1 obtengo una cadenita omega 1, y desde el símbolo S2 con reglas de la gramática G2 en 0 más pasos obtengo la cadena omega 2. ¿Sí? Pero desde S1 obtengo omega 1 y desde S2 obtengo omega 2, con lo cual la cadena omega que yo estoy obteniendo, ¿sí? Es la concatenación de omega 1 con omega 2. Omega 1 es verde, sale de la gramática G1, omega 2 es naranja, sale de la gramática G2. Con lo cual, omega es igual a omega 1 concatenado con omega 2, si, solo si omega 1 pertenece al lenguaje de la gramática G1 y omega 2 pertenece al lenguaje de la gramática G2. En otras palabras, lo que estamos mostrando es que la concatenación de los lenguajes, ¿sí?, asociados a G1 y G2 es equivalente, ¿sí?, o es igual al conjunto, ¿sí?, asociado al conjunto de cadenas asociado a mi gramática G, que es lo que yo quería demostrar. Nuevamente, fíjense que este análisis que estamos haciendo acá es bastante intuitivo, ¿sí?, y que esencialmente lo escribimos como para dejar constancia, ¿sí?, dejar demostrado matemáticamente que está sucediendo una relación de sí, solo sí a lo largo de todo nuestro análisis, con lo cual garantizamos que este proceso que estamos realizando acá efectivamente nos permite obtener la concatenación, ¿sí?, del lenguaje para G1 y el lenguaje para G2. Con esto entonces, ¿sí?, terminamos una primera parte, ¿sí?, de mi análisis, ¿sí? Lo que vamos a hacer en la parte 2 de este módulo número 5 va a ser considerar, ¿sí?, algunas propiedades adicionales como estrella de Kleene para posteriormente pasar en la parte número 3 del mismo módulo a considerar las nociones de sustitución, homomorfismo, ¿sí?, y demás. Por ahora entonces terminamos aquí y será hasta la segunda parte de este mismo módulo. Muchas gracias por su atención y recuerden suscribirse al canal si quieren mantenerse actualizados con los distintos videos que vamos emitiendo. Muchas gracias.